Muy buenos días, ¿me escuchan? Es mi Sí, novia. Bueno, perfecto. Ya tenemos 27 personas en este momento conectadas. ¿Sí? Vamos a revisar. Camila Farfán, Campos, Carlos, David, Gabriela, Isabela Jordan, Javier Carrillo, Jimena, José Santiago Soler, Juan David Espinosa, Juan David Marulanda, Juan Pineda, Garzón, Laura Parada, León. León. Cambie su nombre, por favor. Bueno, después lo cambia. Tiene que colocar el nombre y apellido, acuérdense, nada de seudónimos. bueno, sí, señor. Vale, gracias. No, igual como ustedes ya ingresaron, los que ingresaron sin necesidad que yo les dé autorizaciones, porque ingresaron desde su correo personal. ¿Listo? O sea que no hay ningún inconveniente, sino que es para poderlo cientificar mucho más rápido. Listo, efectivamente nos funciona mejor esta plataforma. Em, me dijeron que se podía sacar. Me dijeron que se podía sacar acá. Bueno, después revisamos. Cambiar diseño, notificar. Bueno. Bueno, nuevamente muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a revisar cómo nos va con la plataforma. Creo que es mucho más estable, mucho más confiable y segura, ¿no? Entonces les recomiendo que el nombre de la sala no se lo copien ni se lo compartan a nadie. ¿Listo? Porque igual, si se lo comparten y la persona quiere ingresar, no va a poder porque va a quedar en sala de espera. Los únicos que tienen la potestad de ingresar son los que yo le envié la invitación, o sea, a sus correos Gmail. ¿Listo? Entonces, esperemos que todo funcione en este momento. Em, Vamos a iniciar la clase de hoy. Por favor, me confirman que se comparta la pantalla en este momento. ¿Sí se comparte? Sí, perfecto. Listo, vale, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, ayer tuvimos clase de matemáticas en la cual eh, revisamos, digamos que la teoría general y la teoría básica de los triángulos para poder iniciar el estudio de la trigonometría, ¿no? Entonces, prácticamente que lo que vamos a hacer hoy es un repaso, no un repaso, sino como una aplicación, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras a la solución de problemas eh, en contexto, ¿cierto? Entender cómo es que se aplica, cuál sería la notación que se está manejando, ¿cierto? Porque de aquí en adelante no todo se va a llamar hipotenusa, cateto ni nada por el estilo, sino que simplemente usted va a tener que identificar, ¿cierto? Va a tener que identificar, esperen un momentico. Sofía López. ¿Conocen a Sofía López, cierto? Sí, López Sofía. Ok. Sofía, ¿me escuchas? Sofía López. Sofía. Escribe en el chat si hay algo entonces. Si me escuchas. Sofía. Ah, no te sirve el micrófono, tienes que... Ah, ok. Pero en todas las clases o solo en este momento. Bueno, hazme un favor. Lo que pasa es que... Ah, ok, te ha estado molestando el micrófono. Hazme un favor, en este chat me copias tu correo Gmail. No sé por qué. O prácticamente de pronto trataste de ingresar por otra parte. Yo te envié la invitación ayer en el correo, ¿sí?
Si tú me enviaste un correo Gmail, significa que la invitación te tuvo que haber llegado al correo. Y si tú ingresas desde el link que yo te envié al correo, ingresas directamente sin necesidad que yo te dé la autorización, ¿listo? Entonces para que mañana, ya a partir de mañana, pues ingreses directamente desde tu correo, ¿listo? correo.sofia.lopez.gmail.com. Ok, creo que ese correo no lo tenía. Entonces espérame, lo copiamos de una vez acá. Décimo A, ¿no? López. Ah, es que tenía otro correo, mira. Tenía otro correo acá. Entonces voy a colocar aquí cambiar. Entonces ya ahorita te agrego. Y con eso ya puedes ingresar desde el link que te voy a enviar hoy, ¿listo? Te voy a enviar un link de invitación para que puedas ingresar directamente a las clases. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar nuestra clase de hoy. El propósito de hoy es interpretar de forma geométrica no sino geométrica, situaciones en contexto a partir de enunciados gráficos y ejercicios propuestos con el fin de implementar el teorema de Pitágoras para calcular incógnitas y solucionar problemas de aplicación del conocimiento. Entonces, hoy nos vamos a centrar, y digamos que de aquí en adelante ya no va a haber más clases de teorema de Pitágoras porque pues usted ya lo ha trabajado en noveno, en octavo, creo que hasta en séptimo. Hoy solo lo vamos a enunciar y vamos a revisar cómo es que funciona, y de ahí en adelante empezamos a solucionar triángulos con ángulos y demás, ¿listo? Entonces, mucha atención para las personas que de pronto sentían algunas dificultades con el teorema de Pitágoras. Hoy es el día de aprender sí o sí el teorema de Pitágoras y aplicarlo, ¿no? Entonces, vale, cuidado. Tenemos que el teorema de Pitágoras, lo que habíamos dicho ayer, ¿no? El teorema de Pitágoras trabaja con triángulos rectángulos, únicamente con triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces digamos que ese es el triángulo rectángulo que estamos trabajando. Normalmente, o sea, desde que a ustedes les presentan el teorema de Pitágoras, a ustedes le hablan de hipotenusa, ¿cierto? Cateto 1 puede ser, cateto 1 y cateto 2, ¿cierto? Sin embargo, de aquí en adelante esto no se le va a presentar de pronto así, se le va a presentar de otra manera, puede ser X, puede ser Z, puede ser A, B y C. Entonces, tengan en cuenta que en otro tipo de notación se trabaja el lado mayor como C minúscula, ¿listo? Como C minúscula. Y los catetos se trabaja como A y como B, ¿listo? Entonces, de las dos maneras usted debe saber trabajar, con H, con C1 y con C2, o con A, B y C, ¿listo? De las dos maneras usted debe saber trabajar. Entonces, rápidamente, si usted está trabajando con la notación H, C1 y C2, voy a colocar aquí las ecuaciones, ¿no? Entonces la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, ¿cierto? Si usted quiere hallar el cateto 1, entonces es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 2 al cuadrado. Y si usted quiere hallar el cateto 2, entonces es la hipotenusa menos el cateto 1 al cuadrado. La forma es importante entenderla de manera general, no es memorizarse por memorizar. Si usted quiere hallar la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos y sacarle raíz a eso. Si usted quiere hallar un cateto, es a la hipotenusa al cuadrado, réstele el cateto que le dieron al cuadrado y sáquele la raíz. ¿Listo? Es entender qué es lo que está pasando. Ahora, si usted está trabajando la otra notación, pues las fórmulas pues efectivamente van a cambiar sus letras, ¿no? Sus letras, pero de forma no van a cambiar. Tenga en cuenta que si C es la hipotenusa, entonces si usted quiere hallar C, entonces debe ser la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado sumados, ¿cierto? Ahora, si usted quiere hallar A, ¿quién podría decirme cómo queda la fórmula? Si quiere hallar A. Menos B a la dos. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, A sería igual a C al cuadrado menos B al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado.
¿Y cómo queda si quiere hallar b? C al C al cuadrado cuadrado menos menos. C al cuadrado. Correcto. ¿Listo? Entonces, vea, de aquí en adelante no es que solo trabaje esto y no es que solo trabaje esto. De cualquier otra manera, ¿sí? Probablemente en un ejercicio le digan encuentre x, ¿cierto? Le pueden decir, ¿no? Encuentre x. Entonces ahí usted tiene que acomodarse rápidamente. Ah, me están pidiendo un cateto. O sea que tengo que utilizar alguna de estas funciones de acá, ¿sí? Entonces es tener en cuenta todo eso, ¿no? Bueno, vamos a iniciar nuestro repaso del teorema de Pitágoras con un poco más de profundidad. Ojo, estamos hablando desde profundidad en el teorema, aplicarlo de manera más profunda, sobre los ejercicios, en este momento ejercicios del módulo. Entonces yo les había comentado ayer que el punto 9 y el punto 10 ya son fijos para poder entregar el mecle, ¿no? Rápidamente escojan un ejercicio del punto 9 y un ejercicio del punto 10. Vamos a iniciar con el punto 9. ¿Cuál hacemos? El C del 9. Listo, el C. Ok. Entonces, tengan en cuenta que acá, este triángulo, el que se muestra acá como el triángulo de Pitágoras, es el mismo que se está manejando acá, vea. A, B, C. A, B y C. ¿Listo? A, B y C. Porfa, desactiven los micrófonos si no van a preguntar algo, ¿vale? Tengan en cuenta desactivar los micrófonos. Bueno, entonces, es el mismo triángulo, ¿no? Entonces, por eso, efectivamente, cada uno de sus lados se va a referenciar si es cateto o si es hipotenusa. Entonces, el ejercicio C, en el ejercicio C le dan a usted le dan a usted ¿Mm? tiene micrófonos activos. Por mí no hay lío, lo que pasa es que le escuchan todos sus compañeros las cosas que hacen por allá. Tengan cuidado, ¿listo? Bueno, entonces, les dan A, les dan C y tiene que hallar B. Entonces, les dan A, les dan C y tiene que hallar B. Entonces, ¿quién podría decirme cómo queda la fórmula para hallar B? Raíz cuadrada de 57.1 a la 2 menos 29.4 a la 2. Sí, señor, muchísimas gracias. Efectivamente así se calcula B, porque está tratando de encontrar un cateto, entonces sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Bien, revisemos el manejo de la calculadora. ¿Cuánto les da eso? $48.94. 48.94. Ok, aquí es donde vamos a tener que revisar la coherencia de lo que encontramos. En este caso dieron a la primera muy bien, o sea, el ejercicio ya está resuelto, B es 48,94. Sin embargo, en otros décimos me pasó que me dijeron que era menos 800 algo. Perdón. Ah, no, sí, menos 800 algo. Y otro me dijo que era 1.7, algo así. Entonces, si a usted le empieza a dar resultados de este tipo, va a tener que revisar si está bien o está mal el ejercicio. Primero, como estamos hablando de distancias, no pueden haber distancias negativas. No pueden haber distancias negativas, ¿cierto? Todo le tiene que dar positivo. Ahora, si le dio negativo dentro de la raíz es porque utilizó mal el orden de los datos. ¿Listo? Tiene que darle positivo, sí o sí tiene que darle positivo. Ahora, por este lado, ¿será que existe el triángulo con medidas 29,4, 57,1 y 1,7? ¿Será que existe un triángulo con esas medidas? ¿Usted qué dice? No, ¿cierto? No. No, no existe un triángulo con esas medidas, pero ¿cuál es la razón? Que la suma de los dos lados, cualquiera de los dos lados, tiene que ser mayor al otro, y así Correcto. consecutivamente.
Correcto, la suma de dos lados tiene que ser mayor al otro. O sea, vamos a revisar si cumple la desigualdad triangular. Entonces, si usted suma A más C, pues da mayor a este. Si usted suma C más B, da mayor a este. Pero si usted suma A más B, no le va a dar mayor a C. O sea que ahí estaríamos incurriendo en un error. Ese triángulo no es posible hacerlo, no es posible solucionar, o sea, no es posible construirlo. Por lo tanto, si le da 1,7 o 1,8 o algo así, tocaría revisar si la desigualdad se cumple. Si no, entonces hay algo mal en el cálculo. ¿Listo? Bueno, ¿sí? ¿Aló? Pero una pregunta, Sí. digamos que la suma de alguno de los dos lados puede dar igual al otro, o sea, tiene que ser obligatoriamente mayor al otro. Si la suma da igual al otro, tampoco es posible un triángulo de ese tipo. Tiene que ser mayor. La suma de los dos lados tiene que ser mayor al otro. Ahora, que dos lados sean iguales, eso sí es otra cosa. Que dos lados sean iguales podría ser porque podría ser un triángulo isósceles. Pero que la suma de dos lados sea igual al tercero, no es posible. Tiene que ser mayor estrictamente al tercero. ¿Listo? Bueno. Listo, gracias. Vale, perfecto. Entonces, efectivamente aquí ya quedaría resuelto el triángulo y pues digamos que les voy a mostrar cómo sería un bosquejo aproximado del asunto. Un bosquejo es algo aproximado, coherente, ¿cierto? No es que sea exactamente tenga que ser que esas medidas, pero si le dicen que A, vea bien, si le dicen que A es 29, C es 51 y B es 48, tendría que darle un triángulo más o menos así, ¿no? Más o menos, no estoy diciendo que tenga que ser exacto, pero tendría que darle un triángulo más o menos así. Eso tiene que ser cerrado, ¿no? Tiene que ser cerradito. Bien, revisemos entonces. C es 57,1, B nos dio 48,94 y A es 29,4, ¿cierto? Entonces efectivamente el bosquejo guarda coherencia, ¿cierto? Guarda proporciones, porque no podríamos decir que el 48,94 quede acá, ¿no? Ni que el 29,4 quede acá, ¿sí? Ni que el 57,1 quede acá, porque es que el 57,1 tiene que ser el lado más grande. Entonces cuando yo le solicite un bosquejo, tiene que ser, digamos que coherente. O sea, lo mínimo que yo le pido es que sea coherente con los datos que se dan. ¿Listo? Bien, ejercicio muy sencillo, muy Profe. simple. Dime. Lo que pasa es que a mí no me da el resultado 48,94. Tú tienes una calculadora de las viejitas, ¿cierto? Sí, señor. Listo, ya te digo cómo tienes que colocarlo en la calculadora. Tú tendrías que colocar esta operación así en la calculadora. Tienes que colocar raíz, abres paréntesis, tienes que abrir paréntesis y vas a colocar 57,1 elevado al cuadrado menos 29,4 elevado al cuadrado y cierras paréntesis. ¿Listo? Y cierras paréntesis. Con eso ya te tendría que dar. Y si no, de pronto es por la configuración de la calculadora, puede estar en fix o en SCI. Revisa. Sí, ya me dio el segundo. Listo, ok. Vale. Gracias. Bueno. Listo, entonces ya tenemos ese ejercicio resuelto. Y todos los de ese punto se hacen exactamente igual. Obviamente teniendo en cuenta si es un cateto o si es la hipotenusa lo que le piden. ¿Listo? Ahí entonces para que tengan en cuenta que es un ejercicio súper sencillo, súper rápido de hacer. Vamos con el 10. Escojan uno por favor del punto 10. Escojan uno. D. El C. El D, ¿no? El D. Bueno, algún otro que diga y nos decidimos. ¿Por el C o por el D? Ok, el D. El D, listo. El D. Vamos con el D. Entonces voy a copiar esto. Entonces, esperen un momentico.
Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Dice, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9 centímetros? ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado si su diagonal es igual a 9 centímetros? Cuando a ustedes se les presente este tipo de situaciones en donde le dan a usted un enunciado y tiene que sacar o tiene que inferir un espacio geométrico, un lugar geométrico, una figura, pues hay que hacerla sí o sí, ¿cierto? Porque es que la figura le va a dar a usted las herramientas para poderlo abordar. Si usted no hace la figura o el bosquejo del asunto, es muy difícil poderlo sacar, por decirlo así, de manera mental. Entonces, vamos a colocar aquí un cuadrado, ¿no? Nos están diciendo que es un cuadrado. Entonces vamos a colocar un cuadrado. Entonces colocamos acá formas. Cuadrado. Ok. Listo. Entonces, dice, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado? Ya todo el mundo sabe que el lado de un cuadrado es uno solo porque todos miden lo mismo, ¿no? Entonces, por aquí mide L, por acá mide L, por acá mide L, por acá mide L. Antes de abordarlo, ¿quién podría decirme cuánto mide o cuál es el área de un cuadrado? ¿Cuál es la fórmula del área de un cuadrado? Base por altura. Es un cuadrado, entonces ¿cuál es el área? Lado por Lado por lado. Lado por lado, ¿cierto? Y en matemáticas, ¿cómo se abrevia eso? Lado al cuadrado. Muchas gracias, lado al cuadrado. ¿Listo? El área de un cuadrado es lado al cuadrado, porque es lado por lado, base por altura, entonces eso es lado al cuadrado, ¿cierto? Si fuese un rectángulo, ahí sí sería base por altura, ¿cierto? Si fuese un rectángulo de longitudes distintas. Pero sí, efectivamente sirve base por altura, lado por lado, lado al cuadrado. Bien, ¿cuánto valdría el perímetro? ¿Cuánto valdría el perímetro? La suma de los 4 lados. La suma de los 4 lados, ¿cierto? O sea, lado más lado más lado más lado. Pero eso en matemáticas, ¿cómo se puede abreviar? 4L. Muchas gracias. 4L. ¿Sí? Es 4 veces L. Listo. Entonces el área es L al cuadrado, el perímetro es 4L. Ok, ahora sí. Ya que repasamos ciertas cositas que me parecen importantes que todo el mundo sepa, ¿no? Que el área sea L al cuadrado y que el perímetro sea 4 veces L. Muy bien. Dice, ¿cuánto mide el lado de un cuadrado ahora sí, si su diagonal es igual a 9? Entonces vamos a pasar una de las diagonales. Vamos a pasar esta diagonal. Listo. Le dicen a usted que esa diagonal mide 9 centímetros. ¿Cierto? 9 centímetros. ¿Cuánto mide ese lado? ¿Cómo podríamos abordar el ejercicio? ¿Qué tendríamos que hacer para poderlo solucionar? Sí. Utilizar los ángulos. Utilizar los ángulos, ok. Pero hagan de cuenta que yo no les he hablado de ángulos ni nada. O sea, solo les estoy diciendo apliquen el teorema de Pitágoras, porque solo aplicando el teorema de Pitágoras se puede solucionar. ¿Sí? Entonces, si solo se puede aplicar con el teorema de Pitágoras, por lo menos necesitamos identificar los triángulos, un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Profe, ¿Sí? no sería h, o sea, h igual a c1 al cuadrado, o sea, por lo que no tiene como distinción entre los lados, por lo que es igual. Ok, sí te estoy entendiendo la idea. Efectivamente, por ese lado va a salir porque los dos catetos, ya tú identificaste que hay un triángulo rectángulo, ¿cierto? Hay un triángulo rectángulo, vea. Necesito que ustedes visualicen lo que les estoy comentando. Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Ese es un triángulo rectángulo. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. O sea que hay un ángulo de 90, ¿cierto? Hay un ángulo de 90. En ese triángulo rectángulo se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Entonces, digamos que la fórmula más sencilla que puede salir, ¿cuál es? ¿Quién podría decirme la fórmula del teorema de Pitágoras con estos datos? ¿O estoy siendo un poco abstracto? No se entiende qué es lo que estoy pidiendo.
Pues sería que 9 centímetros es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Sí, exactamente es lo que les estoy pidiendo, ¿sí? O sea, aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, vea, efectivamente lo que dice, ahí hablo aquí en Campos. Sí, profe. Vale, muchas gracias, señor Campos. Entonces, efectivamente, vea, esta es la hipotenusa, ¿no? Entonces podríamos decir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Del cateto 1. En este caso el cateto 1 es L y el cateto 2 es L. O sea, L al cuadrado más L al cuadrado. Cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Tenemos una ventaja y es que los dos catetos son iguales, o por lo menos están trabajando con la misma incógnita que es L, ¿sí? O sea, acá tener en cuenta que lo que nos están preguntando es L. ¿Quién es L? ¿Listo? ¿Quién es el A? Entonces, a partir de esta fórmula podríamos decir, bueno, vea, es una ecuación con una incógnita, porque es solo una incógnita, solo tiene L. Es decir, que en esta ecuación se podría sí o sí despejar L, ¿sí o no? Entonces, algebraicamente, vamos con el álgebra. ¿Cuánto es L cuadrado más L cuadrado? Lo de adentro. ¿Cuánto es L cuadrado más L cuadrado? 2 sería al cuadrado. 2L al cuadrado, perfecto. Muy bien, perfecto. Ahora les digo, ¿cómo hacemos para despejar L? ¿Qué quitamos primero? ¿La raíz, el 2 que multiplica o el 2 que está como potencia? Se cancela la potencia de la radicación. Se cancela la potencia y la radicación. Sí, señor, tiene toda la razón, pero este 2 hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ese 2 no se puede cancelar. Entonces podríamos hacer lo que dijo su merced, pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Póngale cuidado. La raíz de 2 y la raíz de L cuadrado podríamos trabajarla como la raíz de 2 por la raíz de L cuadrado. Eso se puede realizar siempre y cuando estas dos cosas se estén multiplicando. O sea, se puede distribuir la raíz a cada uno de ellos, ¿sí? Se puede distribuir. Si se están sumando, olvídese de que se puede hacer eso, ¿listo? No se puede distribuir una raíz en una suma. Se puede distribuir una raíz en una multiplicación, ¿listo? Entonces ahí se distribuyó y ahí efectivamente lo que tú dices, se cancela la raíz con el cuadrado. O sea que por el momento llegamos a lo siguiente, a que 9 es igual a la raíz de 2 por L. Ahora, ¿qué nos hace falta quitar? O pasar para el otro lado, para que L solo para que quede solita. Pasar el Raíz de 2. raíz. El raíz de 2, ¿cierto? Entonces el raíz de 2, ¿qué está haciendo? Pues pasarías a potenciar, bueno, sí, no sé. ¿Seguro? ¿Qué está No. haciendo el raíz de 2 al L? ¿Qué operación están haciendo? Multiplicándolo. O sea que pasa Pasa a ahí. dividir. O sea que nos quedaría 9 sobre raíz de 2 igual a L. Ahora, si usted quiere, aproxime. O sea, coloque en la calculadora cuánto es 9 dividido raíz de 2. 6.36. 6.36 aproximadamente, ¿no? Entonces, vean, ¿qué acabamos de encontrar? Vean, ¿qué acabamos de encontrar? El lado del cuadrado. O sea que el lado de un cuadrado, cuando es 9 sobre raíz de 2 o aproximadamente 6,36, la diagonal tiene que ser 9 centímetros. ¿Listo? 6,36 por acá y 6,36 por acá. Este lado tiene que ser aproximadamente 9 centímetros. ¿Vale? Entonces tengan en cuenta eso. Y efectivamente, vea, es otra manera de aplicar el teorema de Pitágoras, porque es el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Y digamos que le estamos sacando provecho desde el despeje, ¿no? El despeje de variables. L al cuadrado más L al cuadrado es 2L cuadrado. La raíz de 2L cuadrado se podría distribuir para que se cancele la raíz con el cuadrado. Y el raíz de 2 que está multiplicando pues pasaría a dividir. Y así tan sencillo y tan rápido se puede calcular el lado de ese cuadrado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿O si se entendió? Bueno, si no hay... Profe, Dime. ¿por qué se tiene que separar necesariamente la raíz, o sea, la raíz de 2 y aparte la raíz de L al cuadrado? O sea, ¿por qué no se puede cancelar ahí mismo? Porque si tú cancelas... O sea, dime tú cómo quedaría si tú cancelaras. 9 igual a qué? A 2. A 2 por L. A 2 por L,
¿cierto? Sí. Tú cancelaste la raíz de 2 sin ningún motivo, porque es que raíz con este 2 no se puede cancelar, o sea, lo que se puede cancelar es la raíz con este 2, ¿cierto? Con el 2 de la potencia. ¿Y este 2 qué? No queda volando. Entonces Ok. tendría que volverle a colocar esa raícita, vean. ¿Sí? Listo. Gracias. Bueno, vale. Bien. ¿Qué otra pregunta tienen? Yo sé que pueden haber algunas preguntas Yo tengo una pregunta, pero es del punto anterior, es del 9, del punto que acabo anterior. de ver. Sí, señor. Del punto 9. No. Ah, no, del punto 9 del módulo. Sí, Ok. es que en el punto, en el F, la hipotenusa vale más que un cateto. Efectivamente. Efectivamente. ¿Está bien o está mal planteado? Está mal, ¿no? Porque la hipotenusa nunca puede ser menor que un cateto. Listo, entonces usted ahí sería el resultado sería este triángulo no existe. ¿Ya? ¿Sí? Así tal cual, o sea, así tal cual. Ustedes se dieron cuenta que este ejercicio no se podría solucionar porque C es la hipotenusa y C tiene que ser mayor a los lados y no es mayor. No es mayor. Así que la respuesta de esto es que no es posible, o A no existe, o podrían colocar que el triángulo no es construible. Y listo. Muchas gracias. Lo primero que se da cuenta del asunto. Bien. ¿Qué otra pregunta tienen? No, listo. Seguimos. Bueno, entonces ya revisamos, digamos que en términos generales, cómo se aplica el teorema de Pitágoras, como usted lo hacía siempre, ¿cierto? Como usted lo hacía siempre, y aplicaba problemas geométricos un poquito más profundos, pero es un poquito, porque esto no es tan sencillo, no es tan difícil, ¿no? O sea, esto es un ejercicio bastante sencillo. Ahora, vamos a revisar ejercicios en contexto. Ejercicios en contexto en donde usted va a tener que revisar un enunciado, va a tener que dibujar o simplemente del dibujo va a tener que interpretar cosas, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con estos dos ejercicios. Vamos a iniciar con este ejercicio. A ver. Bueno, el ejercicio no tiene enunciado, ¿sí? No tiene enunciado. Yo les voy a pedir que alguien de ustedes me comente qué podría estar diciendo el enunciado de ese ejercicio. Sacar la altura del árbol a partir de la sombra proyectada. Sacar la altura del árbol a partir de la sombra proyectada. Muy bien, pero me falta un dato. Pero sí, o sea, está muy bien, o sea, está súper bien, solo les falta es un pedacito, a ese enunciado solo le falta un pedacito. ¿Cómo podríamos expresar esa otra distancia que sale ahí? En palabras, ¿no? O sea, que usted tenga que explicarle, por ejemplo, a un niño pequeño, es que este segmento es la distancia de tal punto a tal punto. ¿Usted cómo le explicaría a un niño pequeño eso? Desde la copa del árbol hasta el suelo. Desde la copa del árbol hasta el suelo, pero no es cualquier punto del suelo. No, pues hasta donde se proyecta la sombra en el suelo. Hasta el límite de la sombra, ¿cierto? Hasta la punta de la sombra. Podría decirse así, ¿cierto? Efectivamente, entonces todo eso que ustedes están diciendo, ¿cómo fue que dijo el señor Marulanda? La copa, muy bien, ese es el término exacto del asunto. Entonces podríamos decir que el enunciado dice: calcule la altura de un árbol si proyecta una sombra de 2,5 metros y la distancia de la copa del árbol a la punta de la sombra es de 4 metros, ¿sí o no? Ahí quedaría completo el enunciado del ejercicio. Y con eso, o sea, o con el enunciado o con la gráfica ya podríamos entender qué es lo que nos están pidiendo. Entonces digamos que aquí estamos haciendo como un proceso a la inversa, ¿no? Tenemos la gráfica y queremos hallar el enunciado del problema, pero se entiende lo que está pasando. Ok, entonces, de aquí en adelante lo que usted necesite hallar, usted lo puede llamar como usted quiera, o sea,
las variables algebraicas son para utilizarlas. O sea que usted a lo que no conozca, que es una incógnita, lo puede llamar X, o lo puede llamar A, ¿cierto? O lo puede llamar H, porque es una altura, como usted desee, ¿sí? Yo no le estoy diciendo que tiene que ser X siempre, que tiene que ser A, no, como usted quiera, porque es una variable, es una incógnita. ¿Listo? Entonces a mí me gusta trabajar con X. Entonces la idea es hallar la altura del árbol y lo vamos a llamar X. Entonces si X es la incógnita, ¿cómo queda la ecuación para hallar X? Raíz de 4 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. Correcto. Raíz de 4 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces tenga en cuenta que si tiene que hallar X, es porque usted tiene que identificar que está trabajando un triángulo rectángulo, o sea, debe identificar el ángulo de 90 grados. Ahí está el ángulo de 90 grados. Primero pues obviamente es un triángulo, el ángulo de 90 grados. Le dan un cateto y le dan la hipotenusa, por lo tanto tiene que hallar el otro cateto. Y para hallar un cateto es la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que le dan al cuadrado. Ahí está, todo coincide. Y por tanto, ¿esto cuánto da? 3.12 metros. 3.12, muy bien, eso que acaba de decir, metros. Tiene que dar las unidades. Si se está trabajando en metros, pues usted tiene que dar una respuesta en metros. No es 3,12 porque muchos profesores le van a, de aquí en adelante, ya sea el de física, el de química, le va a poner problemas si usted no coloca unidades, ¿sí o no? Y pues yo también le voy a colocar problemas si no coloca unidades. Si usted le están dando unidades a trabajar, pues la respuesta tiene que estar en esas mismas unidades. X es igual a 3,12 metros, o sea que debe tener una respuesta redactada, ¿no? Entonces, el árbol tiene una altura de 3,12 metros aproximadamente, ¿cierto? Aproximadamente, porque el resultado exacto es con todos los decimales. Entonces usted podría decir que aproximadamente la altura del árbol es de 3,12 metros y ya. Profe, ¿es obligatorio colocar el aproximadamente? No es obligatorio, pero en su cabeza sí tiene que saber que es un aproximado, ¿no? Porque o sea, el exacto, ¿quién es? El que tenga todos los decimales, ¿no? El que tiene todos los decimales. Y si no estoy mal, en la calculadora no solo dio 3,12, ¿cierto? Es un decimal infinito no periódico. Entonces, no es obligatorio, ¿cierto? Es más, no es obligatorio colocar 3 y 2 decimales. También usted podría colocar 3,1 metros aproximadamente, ¿cierto? O podría utilizar 3 decimales, 3,112 y lo que le haya dado en el otro, ¿cierto? En el otro decimal. La idea es que usted dé una respuesta aproximada. ¿Listo? Una respuesta aproximada. Ya cuando que usted me diga es que es 3 metros, ahí sí me toca decirle, espere un momentico, porque de 3 metros a 3,1 metros hay 10 centímetros de diferencia. Hay 10 centímetros de diferencia, entonces ahí sí tocaría trabajar es con decimales, ya sea con 1, con 2 o con 3 decimales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sencillo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el otro ejemplo. Vamos a trabajar esto de acá. Este de acá. Hay que sacarle el jugo a estas herramientas. Bueno, entonces, haga de cuenta, porque este ejercicio no lo muestra así, pero haga de cuenta que aquí como que inicia el mar, ¿listo? Aquí hay mar y aquí hay un, qué sé yo, un barquito. Listo. ¿Quién podría decirme más o menos cómo dice el enunciado de ese ejercicio? Un faro Sí, emite una señal a un barco que correcto. está a 63 metros. Diga cuál es la distancia que recorre desde la luz del faro hasta el bote. Muy bien, sí señor. Teniendo en cuenta que el faro tiene 16 metros de altura. Perfecto, ahí ya lo complementó con lo que hacía falta. Eso es. Entonces tengan en cuenta que todo tiene un sentido, ¿no? Todo tiene un sentido práctico. Entonces, así tal cual como ustedes lo acabaron de decir, ese era el enunciado del ejercicio, ¿sí? Entonces es como entender qué es lo que está sucediendo y para qué están pidiendo eso, ¿cierto? ¿Para qué están pidiendo eso? Bien, entonces, aquí directamente le dicen que la incógnita es H, o sea que usted tiene que hallar o trabajar con H.
Si le dicen cuál es el nombre de la incógnita, pues trabaja con ella. No la puede llamar X porque pues es que aquí le están diciendo cuál es la incógnita. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula? ¿16 al cuadrado más 16 al cuadrado? ¿Y qué falta? Raíz cuadrada. La raíz Raíz, cuadrada. perdón. Raíz. Listo, perfecto, la raíz cuadrada de eso. Ok, ¿cuánto les dio? 65. 65. Listo. Entonces, la respuesta en contexto, ¿cuál sería? La distancia que hay entre la luz del faro hacia el barco es de 65 metros. Listo, correcto. Entonces 65 metros, ¿cierto? 65 metros. Aquí podríamos trabajarlo solo con M, 65 metros. Efectivamente, la distancia de la punta del faro o del foco del faro hasta el barco es de 65 metros. Y ahí ya tendríamos solucionado el ejercicio. Bien, tengo que mostrarles que todo lo que les acabo de decir de la clase pasada de la desigualdad triangular está funcionando. Vea, en este ejercicio en donde x es 3,12, la suma de los dos lados es mayor al tercero. Vea, la suma de estos dos lados es mayor al tercero y la suma de estos dos lados es mayor al tercero. Acá también funciona. Vea, la suma de 16 más 63 es mayor a 65, 63 más 65 es mayor a 16, 16 más 65 es mayor a 63. O sea que hay una coherencia en todo lo que se está trabajando. ¿Listo? En todo lo que se está trabajando. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas? En la clase pasada, en el otro décimo, me dijeron, profe, es que no identifico cuándo restar y cuándo sumar. ¿Cierto? Cuándo restar y cuándo sumar. Se suma cuando usted tenga que hallar la hipotenusa o el lado mayor del triángulo rectángulo. Ojo, siempre es un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo. Entonces se suma cuando tenga que hallar la hipotenusa y se resta cuando tenga que hallar un cateto. ¿Sí? Un cateto. Pero ¿cómo se resta? La hipotenusa al cuadrado menos el cateto que le dan al cuadrado. ¿Listo? Muy simple, muy sencillo. Ok, ejercicios de octavo. Vamos con el siguiente ejercicio, que sigue siendo muy sencillo. O sea, créanme que sigue siendo muy sencillo. Y la idea es que ustedes puedan trabajarlo con naturalidad. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Yo ya lo tengo, profe. ¿Este ejercicio? Sí. Uy, ¿cuánto le dio? O sea, tengo como el procedimiento, pero pues todavía no lo he hecho. Digamos que está como bastante sencillo. Entonces se supone que como es un rectángulo, la altura sigue siendo la misma. Entonces tenemos que el cateto 1 es igual a 3 centímetros. Y nos dan la hipotenusa, que es igual a 5. Entonces se hace esa operación, creo que da 4. Sí. 4 abajo. Y entonces 4, que es el largo del rectángulo, más 4 es igual a y, que es igual a 8. ¿Sí? Sí, señor, correcto, sí, señor, muchísimas gracias. Efectivamente, digamos que eso que tú acabas de hallar son datos importantes que necesitamos para responder la siguiente pregunta. Es que no les había colocado la pregunta. La pregunta es: calcule el área de la figura. ¿Listo? Esa sería la incógnita, pero efectivamente todo lo que tú acabas de hallar es necesario para poder llegar a la solución de esta pregunta. ¿Listo? Pero sí, efectivamente todo eso es muy coherente a la hora de poderlo solucionar. Entonces, presten atención. Si la idea es hallar el área de la figura, si la idea es hallar el área de la figura, ¿cuál sería la mejor estrategia para poderlo hacer? Sacar el área del rectángulo y el triángulo. ¿Cierto? Sacar el área del rectángulo, sacar el área del triángulo y sumarlos. Exactamente es lo que tenía en mente. Entonces, se saca el área del rectángulo y por otro lado se saca el área del triángulo. ¿Y qué se hace con esas dos áreas? Pues se suman y ya tendríamos el área de la figura, ¿cierto? Entonces, si la pregunta es calcular el área de la figura, entonces habríamos dicho que el área total es igual
al área del rectángulo más el área del triángulo, ¿sí o no? El área del triángulo. Ok, el área total. El área del rectángulo, ¿cuánto es? 12 ¿12 qué? centímetros. No, Centímetros cuadrados. cuadrados. muchísimas gracias, 12 centímetros cuadrados, perfecto. O sea que la primera área ya la tenemos. ¿Y la segunda área cuánto es? El área del triángulo. 6 centímetros cuadrados. Ok, listo. Muy bien, ahí ya está el resultado, pero entonces o sea, hay que explicarlo con detalle para que se entienda. Entonces vamos a explicar lo que dijo el señor Cortés, creo que fue Carlos, ¿sí? ¿Fue el que me dijo la respuesta? ¿O quién? Sí, profe. Vale, bien, entonces póngale cuidado. El señor Cortés dijo, bueno, como se supone que es un rectángulo, ¿cierto? Como se supone que es un rectángulo, entonces este lado mide lo mismo que este otro lado, ¿cierto? O sea que este otro lado tiene que medir 3 centímetros. Y sí, efectivamente, porque pues esto tiene que medir lo mismo que esto. Ahora, este lado me va a servir para poder hallar este otro lado del triángulo, porque aquí se está formando un triángulo rectángulo, ¿cierto? Se está formando un triángulo rectángulo, y ese triángulo rectángulo pues tiene usted la hipotenusa y tiene uno de los catetos. Entonces para hallar el otro cateto es solo aplicar una fórmula. ¿Quién podría decirme cuál sería la fórmula para hallar x? 3 al cuadrado más menos... 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. ¿Y qué En raíz. En raíz, correcto, en raíz. ¿Listo? En raíz, muy bien. Entonces, raíz de 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, o sea que esto es raíz de 25 menos 9, o sea que esto sería la raíz de 25 menos 9, 16, y la raíz de 16, ¿cuánto es? 4. 4. O sea que x vale 4, ¿cierto? 4 centímetros. Entonces, todo el mundo debe saber cuál es la fórmula del área del cuadrilátero y el área del triángulo. Aparte, las fórmulas, ¿no? Entonces, ¿quién me dice cuál es la fórmula para hallar el área de un rectángulo? Ahora sí, base por altura. Base por altura, muy bien. ¿Y cuál es la fórmula para hallar el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces no se les va a olvidar esto. Por eso es que acá al señor Campos le había dado 6 centímetros cuadrados. Vea, la base de este triángulo es 4 por la altura, que es 3, sobre 2, dice la fórmula. Entonces 4 por 3, 12. 12 dividido 2, 6. O sea que efectivamente esto sería 12 centímetros cuadrados más 6 centímetros cuadrados para un total de 18 centímetros cuadrados. 18 centímetros cuadrados. Y listo. O sea que el área... Profe, Sí, señor. ¿y la suma de o sea, del 12 más el 6 no iría con radicación también? El 12 más el 6. Ah, no, señor, porque es que aquí no estamos aplicando en este pedazo, o sea, en este pedacito que te estoy marcando, no estamos aplicando teorema de Pitágoras, solo estamos haciendo una suma de áreas. El área total es esto más esto, ya, ¿cierto? ¿En dónde se aplica raíz? En el teorema de Pitágoras, o sea, acá, cuando vas a hallar algún lado, ¿sí? Cuando vas a hallar algún lado. Esto solo es una suma simple, ¿no? El área del rectángulo es 12. El área del triángulo es 6. Pues, ¿qué me hace falta hallar? Pues la suma, para hallar el área total, o sea, 18. Y ya. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sencillo, ¿no? Sencillo. Ejercicios en donde se aplica el teorema de Pitágoras de una manera para poder llegar a lo que realmente interesa, ¿cierto? A lo que realmente interesa. Bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir con este ejercicio. No, sí, con este ejercicio. Entonces acá, siguiente página. ¿Cómo está la señal por acá? Mucho más estable, ¿no? Menos mal pusieron esto. Sí, profe, y no hay nadie insultándome.
Claro, claro, es que esta era la que tocaba hacer. Menos mal pusieron esto gratis desde el 5 de mayo. Yo no me acuerdo, yo no, yo la verdad no supuse que era cierto, entonces me tocó buscar y sí, efectivamente está gratis hasta el 30 de septiembre. Bueno, este es el ejercicio, el siguiente ejercicio. Dice, en la figura se muestra una escalera que está apoyada hacia una pared. Se pide calcular el perímetro del triángulo rectángulo que se forma. Des en cuenta que ahí nos están dando como unas proporciones, ¿sí? La única distancia real que nos están dando, ¿cuál es? 6 metros. 6 metros. Es la única que nos están dando. Lo otro no sabemos cuántos metros son, ¿sí? No sabemos cuántos metros son. Y nos están pidiendo hallar el perímetro de ese triángulo que se forma, ¿cierto? Hallar el perímetro de ese triángulo que se forma. Es decir que antes de hallar el perímetro hay una incógnita. ¿Cuál es esa incógnita? El valor de A. El valor de A. Correcto. Entonces, ese sería la incógnita. La primera, o sea, para poder hallar el perímetro es necesario hallar primero A. ¿Listo? Ahí está. Primero encontrar A y luego ahí sí poder llegar al perímetro. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular A? Ahí es donde... Ya, profe. Se aplica la misma fórmula que teníamos antes. Sí, o como suponiendo, sí. Hagamos la suposición de que ese es un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces sería A y A. Entonces se hace lo mismo. Primero se halla el valor de A, como hicimos creo que fue el primer ejercicio, y después se dobla el valor de A y ya. Ok, pues traté de entender, pero ¿te dio algo? ¿Cuánto te dio? Pues ya lo voy a hacer, o sea, estoy preguntando. Ok. Listo. Sí, efectivamente tiene algo que ver con este ejercicio que hicimos acá. Con este ejercicio que hicimos acá, ¿no? Ya no es L y L, sino es 2A y A, ¿cierto? Entonces tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras para revisar cómo queda la fórmula. Entonces, des en cuenta que nos están dando la hipotenusa. Entonces la hipotenusa, podríamos decir que la hipotenusa es igual a ¿quién? A raíz de 2A al cuadrado más A al cuadrado. Listo, raíz de 2A al cuadrado más A al cuadrado. Ahí es donde ustedes tienen que revisar y estar muy pendientes del asunto. Si usted me coloca 2A al cuadrado más A al cuadrado, ahí hay un error. ¿Quién podría decirme cuál es el error? Porque ahí hay un error. ¿Qué es resta, no? Les resta. ¿Qué resta? Sí, porque ya tenemos la hipotenusa. Y cuando sumas para hallar la hipotenusa. Pero mira que la hipotenusa está aquí afuera. Por eso 6, ¿no? Por eso no se resta entonces. Lo que pasa es que se restaría si la hipotenusa estuviera adentro. O sea, si fuese como 6 menos A al cuadrado, algo así. Ya entendí. ¿Listo? Pero, Sí. o sea, aquí lo que pasa es que hay un error. Entonces, ¿Cuál sería el error? ¿Cuál sería el error? Porque sí, efectivamente la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿No? ¿No lo ven? Que el 2 también se suma al cuadrado. O sea, sería al cuadrado. Que el 2 también es al cuadrado, o sea que nos faltó colocar esto entre paréntesis. Sí, señor, muchísimas gracias. Así estaría bien planteado ahora sí. Ahora sí estaría bien planteado. Entonces póngale cuidado. La hipotenusa es igual a el primer cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bien. Esto se puede simplificar un poco, ¿no? 2A al cuadrado. ¿Cuánto es 2A al cuadrado? 4A al cuadrado. Al cuadrado. Listo. Más A al cuadrado, ¿cierto? Bien. Álgebra. ¿Cuánto da lo de adentro? ¿Cuánto es 4A al cuadrado más A al cuadrado? 5A al cuadrado. 5A al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos para despejar A? Dividir la raíz, o sea, raíz de 5 y raíz de A a la 2. Correcto. Raíz de 5 y luego raíz de A a la 2.
Perfecto, entonces tendríamos que colocar 6 igual a la raíz de 5 por raíz de a al cuadrado, y con eso ya podríamos cancelar la raíz con el cuadrado. Bien, o sea que nos queda, hasta el momento nos quedaría 6 es igual a la raíz de 5 por a, ¿cierto? Bien, ¿qué faltaría? Pasar el 5 al otro lado del igual. Listo, pero ¿cómo lo pasamos? Dividiendo raíz de, o sea, 6 dividido en raíz de 5. Correcto. Eso da 2.68. Listo. Vea, ¿se acuerdan lo primero que debíamos hacer? Ya tenemos a. ¿Sí? Ya tenemos a. O sea que con a podríamos encontrar ahora sí efectivamente el perímetro. ¿Sí? El perímetro. Entonces, si usted quiere, usted puede expresarlo de la siguiente manera. Vea, el perímetro se supone que es la suma de todos los lados, ¿no? Es la suma de todos los lados. Uno de los lados vale 6. Más el lado de abajo lo acabo de encontrar. Entonces más 6 sobre raíz de 5. Uy. Más, ¿cuánto valdría este otro lado? 12 raíz de 5 sobre 5. Sí, señor. 12 sobre raíz de 5. Ah, bueno, sí, efectivamente racionalizando. 12. Voy a colocarlo primero así y ya les comento qué fue lo que pasó ahí con la calculadora. Vean, se supone que aquí es 2 veces a, ¿no? 2 veces a. Entonces, como es 2 veces a, uno tendría que colocar acá como 2 veces lo que me dio a. ¿Cierto? 2 veces lo que me dio a. Vea, 6 más a más 2 veces a. Ahí está. Y 2 veces a. Vean que esto sería 6 más... Perdón. 6 más 6 sobre raíz de 5. 2 por 6, 12. 12 sobre raíz de 5. La calculadora, ustedes que son muy curiosos, la calculadora, como ustedes hacen esto en calculadora, la calculadora les da que esto es 12 raíz de 5 sobre 5. ¿Sí? ¿Cómo así que esto es igual a esto? Hagan todos la prueba y se darán cuenta que esto es igual a esto. Coloquen la calculadora. ¿Si les da o no les da igual? Sí. Da igual, ¿cierto? Da igual. Pero entonces, ¿saben por qué? No hay como una razón, ¿cierto? O sea, todavía como que no sé, no tiene muy claro cuál es esa razón. Vea, les voy a explicar rápidamente porque si de aquí en adelante este proceso lo vamos a utilizar bastante. El proceso, Profe. Sí, señor. O sea, puede que suene bobo, pero el 5 que está multiplicando se cancela con el del que está dividiendo, y la raíz, como no tiene nada adentro, se cancela. Más o menos, sí, señor. Tiene algo que ver, pero entonces ya le digo cuál sería el resultado formal de este proceso que se llama... Es que ese proceso, usted, no sé si usted ya lo conoce, se llama racionalizar. Racionalizar. Ese proceso de racionalizar le dicen a usted, ojo que no, o sea, digamos que la idea es que no quede ninguna raíz dividiendo, ¿sí? Y para que no quede ninguna raíz dividiendo, lo que se hace es el siguiente proceso. Usted, para que no quede raíz abajo, usted va a multiplicar la fracción por la misma raíz arriba y abajo. Vea, si multiplico por raíz de 5 sobre raíz de 5, esto es como multiplicar por 1, porque raíz de 5 dividido raíz de 5 es 1, ¿sí o no? Es 1. Entonces 12 raíz de 5 por 1 pues da lo mismo. O sea que no estoy cambiando la fracción. Ahora vea, dése cuenta. La multiplicación es directa, ¿no? Entonces 12 por raíz de 5 es 12 raíz de 5. Sobre, ¿cuánto es raíz de 5 por raíz de 5? ¿Cuánto es raíz de 5 por raíz de 5? 5. Pues 5 no, porque es raíz de 5 al cuadrado. Se cancela raíz con el cuadrado y nos da efectivamente 12 raíz de 5 sobre 5. Por eso es que la calculadora manda este resultado. La calculadora siempre va a mandar el resultado racionalizado. ¿Listo? Siempre va a mandar el resultado racionalizado, pero ustedes deben saber de dónde salió, ¿no?
Ustedes deben saber de dónde salió. Bien, dimos muchas vueltas, pero ahí estamos repasando cosas. ¿Cuánto da toda esta suma? ¿Ya la hicieron? ¿30 más 18 raíz de 5 sobre 5? Bueno, digamos que estás dando un resultado que te está dando la calculadora, pero ya necesito como el decimal, el aproximado, todo. El decimal. Ya 14.04. 14 punto ¿qué? 04. 04. Listo, efectivamente es 14.04. Vamos a coger nuestra calculadora y vamos a confirmar. Igual está bien, yo sé que está bien. Lo que pasa es que quiero mostrarles que todo esto se puede colocar acá. 6 más en fracción 6 y abajo raíz de 5 más 2 veces, si quiere colocarlo así, más 2 veces entre paréntesis lo que teníamos como a, ¿no? 6 sobre raíz de 5. Uy, mentiras. Raíz de 5 y listo. Entonces igual nos da todo esto, ¿cierto? La calculadora muestra ese resultado, que es un resultado racionalizado, ¿cierto? Nos está dando una fracción como resultado. Pero si yo les digo el aproximado, pues el aproximado es 14,04. Esta tecla SAD, ¿listo? Le cambia los resultados a fracción, a decimal, como usted quiera, vea. Lo vuelve y lo manda a fracción, lo manda a decimal. Y listo. O sea que el perímetro de este triángulo, el perímetro, en contexto, ¿cuánto sería? ¿14 metros? ¿Cierto? Aproximadamente 14 metros. Entonces usted podría colocar respuesta. El perímetro aproximado es de 14,04 metros. ¿Listo? O m nomás. Listo. Y ya quedaría resuelto el ejercicio. Bien. Bueno, ¿qué horas tenemos? Esto se acaba a las 10. Bueno, el siguiente ejercicio es un poco más, digamos un poquito más elaborado. Es un poquito más elaborado. Y acá es donde necesitamos cierta expectativa. Ah, bueno, antes de eso, sí, perdón. Voy a correr este un poquito por acá. Voy a pegar este, a ver. No, pero no, se me pasó todo. Sí, aló, ¿quieren decir algo? Bueno, dejémoslo acá. Bien. Hagan de cuenta que esto es como un ejercicio de martes de prueba. ¿Listo? Ese ejercicio de martes de prueba le dicen hay x, o el valor de x es. Entonces, yo podría estar aquí diciéndoles mentiras. ¿Será que este ejercicio se necesita el teorema de Pitágoras o no se necesita? ¿Cómo podríamos solucionarlo? ¿O está muy difícil? ¿Y el 1,20 no valdría lo mismo que la X? En el gráfico pareciera, ¿cierto? Lo que pasa es que solo es un gráfico aproximado. ¿Sí? Pero si en ningún lado te dice, por ejemplo, que la persona está en el punto medio, no podrías asegurar eso. ¿Vale? No podrías asegurar eso. Profe, Cuénteme. ¿y eso no se diría en un triángulo regular que es desde la persona al final y de la persona al faro, por decirlo así, sería un cuadrado irregular? Pero sí se podría utilizar el teorema de Pitágoras.
Ok, bueno, lo que tú acabas de decir es que se genera un triángulo acá, se genera un triángulo acá que es rectángulo. Profe, o sea, es como de la sombra del Señor el triángulo y hacia el lado derecho ya es un cuadrado o como así. Ok, cierto que está como confuso el asunto. La idea es que sí, efectivamente estamos trabajando con, como por decirlo así, con la sombra del Señor, ¿no? Aquí está la sombra del Señor. Y la sombra del Señor se está proyectando es por la luz del faro, ¿no? Por la luz del faro. Tienen ustedes la altura del faro, tienen ustedes la altura del Señor y tienen la distancia del Señor al faro. La pregunta es, ¿cuánto mide la sombra? Algo así estaría diciendo el enunciado, ¿cierto? Es como para entenderlo, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando. Profe, una pregunta. Sí, No sé, se me hace algo, o sea, no se lo acabé de imaginar. sí, cuénteme. 1.5 es la mitad de 3, ¿no? Entonces, si se toma, no sé, es una suposición. Digamos que ya tenemos 1.3 que sería la altura y se estaría tomando el triángulo, pero es de la cabeza. ¿No funciona? ¿No funcionaría hacer algo así? Usted acaba de decir algo muy interesante. Y es que encontró una proporción entre la altura del faro y la altura del Señor. Sí, por eso no funciona. ¿O tiene que ser No, directamente? no, créame que lo que usted acaba de decir es, o sea, nos va a dar la pauta para poderlo realizar. Porque si ustedes empiezan a encontrar proporciones, es porque sí o sí están empezando a revisar congruencias, ¿sí? O sea, los ejercicios que se les presentan acá, yo les dije, bueno, estos primeritos todos se hacen por teorema de Pitágoras. Ahora, ¿esto se va a poder hacer por teorema de Pitágoras? No sabemos, ¿sí? No tenemos la certeza. De poder se puede, o sea, de poder se puede. Lo que pasa es que hay una manera mucho más sencilla de poderlo realizar. Si no estoy mal, ustedes en noveno vieron este tema. Ustedes vieron este tema en noveno o en octavo, creo que en noveno, sí, claro, ustedes tuvieron que haberlo visto. Voy a colocar solo el título y ojalá solo colocando el título ya alguien lo pueda solucionar. Esa es mi esperanza con ustedes, a ver. Si les llama la atención, ¿no? O sea, si les suena. Teorema de Tales. ¿Sí o no que lo vieron el año pasado? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Abril. Yo, profe. Acevedo. Presente. Alvis. Avendaño. Presente. Ávila. Presente. Báez. Presente. Zorro. Presente. Zambrano. Presente. Soler. Ok, entonces sí están ahí. ¿Qué pasa? ¿Vieron o no vieron el teorema de Tales el año pasado? Sí. Sí, pero no recuerdo bien cómo era. Listo. Una cosa es saber que lo vieron y otra cosa es acordarse bien cómo es que funciona. Ok, ya eso es otra cosa y yo les podría colaborar con eso. Pero si se quedan callados, yo espero que se entienda. O sea, si ustedes se quedan callados es porque entienden. A ver, póngale cuidado. El teorema de Tales trabaja con congruencia de figuras o congruencia ya sea de triángulos o congruencia de, por decirlo así, que ustedes estaban comentando de cuadriláteros irregulares, ¿no? Dese cuenta que acá se están trabajando dos triángulos. Aquí hay un triángulo y también hay otro triángulo. Según lo que ustedes revisaron en noveno, se están generando lo que se llaman triángulos congruentes, ¿cierto? Triángulos semejantes.
Entonces, este triángulo pequeño es semejante a este otro triángulo pequeño, a este otro triángulo grande. Esa congruencia se genera a partir de dos rectas que son paralelas. Entonces, si tenemos dos rectas paralelas secantes a otras dos, se van a empezar a generar proporciones congruentes, ¿sí? Proporciones congruentes. Entonces, por eso es que fue tan importante lo que dijo el señor Carlos Cortés. Acabo de revisar que 1,5 es la mitad de 3, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que hay congruencia entre dos triángulos. Vean, voy a colocar aquí el triángulo pequeño y el triángulo grande. Son congruentes, perdón, son semejantes. Eso significa que si son semejantes es porque, primero, todos los ángulos coinciden. Esto es igual a esto, esto es igual a esto, y pues obviamente el de 90 también es congruente. Y los lados, ojo con los lados. Si esto es A y digamos que esto, bueno, esto es A, B, C, esto es D, E y F, ¿cierto? Como son triángulos semejantes, ¿cierto? Entonces podríamos decir que este triángulo es semejante a este. Entonces lo que uno coloca es una linecita así, ¿no? Entonces son triángulos semejantes. Como son semejantes, vean, A es a D, como C es a quién, A es a D, F. como C es a F, ¿cierto? Y como también B es a quién, a E, ¿cierto? Como B. Creo que ya la tengo. ¿Ya la tienes? Sí, ¿Cuánto te dio? creo. 1.2. O bueno, 1,20 m. 1,20 m. Listo, 1,20 m. Pero aquí ya tenemos una certeza de un procedimiento. Lo que nos había comentado ahorita la compañerita de que efectivamente era la mitad o serían iguales, no teníamos que poderlo asegurar hasta que saquemos un proceso formal del asunto, ¿cierto? Porque si yo les cambio acá el 1.5 por 1.2 o 1.3, pues ya la cosa se deforma. Pero vea lo que está pasando. Vale, cuidado. Si es 1.2. Vea, estamos diciendo que en estos dos triángulos 3, ¿cierto? Es, por ejemplo, a 1.5, ¿cierto? 3 es a 1.5, como todo esto es a X. 3 es a 1.5, como todo esto es a X. Entonces vea, 3 es a 1.5, como todo esto es X más 1.20. X más 1.20 es a X. Y ustedes dirán, bueno, esto ya le da sustento teórico al resultado. Vean, F es a C, o podríamos colocarlo C es a F o F es a C, porque también es lo mismo. F es a C como E es a B. F es a C como E es a B. ¿Listo? Entonces acabamos de generar una ecuación. Ustedes dicen, bueno, esa ecuación, ¿será que se puede resolver? Efectivamente se va a poder resolver. Vea, el X que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿sí? El 1.5 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría 1.5 por X más 1.2, ¿cierto? Listo. Ahora 3X, aquí se hace distributiva, ¿no? Aquí se hace distributiva. Entonces tenemos 1.5 por X es 1.5 X. ¿Me hacen un favor? ¿Quién podría decirme cuánto es 1.5 por 1.2? 1.5x más 1.8. Esto es 1.8, ¿sí? Sí. Listo. A ver, sí. 1.5 por 1.2 es 1.8, listo. Ahora, las X a un lado, los números al otro, ¿cierto? Las X a un lado, los números al otro. O sea que para que las X queden positivas, los vamos a pasar todos acá. Entonces quedaría 3X menos 1.5. X es igual a 1.8, ¿cierto? 3 menos 1.5, porque como está sumando pasa a restar. 3 menos 1.5 es
1.5, ¿sí o no? A 3 le quito 1.5, a 3x le quito 1.5, a 1.5x es igual a 1.8. Y el 1.5 que está multiplicando pasa a dividir, ¿cierto? O sea que x sería 1.8 dividido en 1.5. ¿Listo? ¿Cuánto da esta división? 1.2. 1.2. Ya quedó resuelto. Pero esto quedó resuelto a partir del teorema de Tales, ¿sí? A partir del teorema de Tales y la congruencia o semejanza de triángulos. Cualquiera de las dos teorías funciona para poder solucionar este triángulo, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante saberlo para poder empezar a revisar la trigonometría. Entonces, que lo de noveno no sea en vano. Por favor, revisen teorema de Tales y todas, digamos que las maneras que se puede aplicar el teorema de Tales en triángulos. ¿Listo? Entonces, entiéndase cómo fue que se aplicó. Ya después la solución de la ecuación me parece que es lo de menos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se fue que se aplicó el teorema de Tales? Vea, 3 es a 1,5 como este lado es igual a este lado pequeño. Vea, este lado es a este como este lado es a este pequeño. Y de ahí es donde se saca toda la ecuación para poder encontrar x. ¿Listo? Entonces, teorema de Tales, importante repasarlo. Bueno, chicos, casi llegamos a nuestra parte final de la clase. La idea es que ustedes puedan realizar ejercicios solo del MECLE en casa, ¿cierto? Los que usted vaya revisando o sea, de manera paulatina. En estos últimos minutos, yo no voy a hablar. Yo necesito que ustedes me vayan diciendo qué hacer para solucionar este ejercicio. ¿Listo? Entonces, la pregunta es sencilla. Halle x, calcule x. ¿Listo? Esa es la pregunta. Calcule x. Bien. Entonces, bueno, obviamente teniendo en cuenta que es un triángulo rectángulo. Entonces, como es un triángulo rectángulo, efectivamente hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Bien. Entonces, ¿cuál es la primera idea que se les ocurre para hallar x? Poner todas las variables en el teorema de Pitágoras. Poner todas las variables en el teorema de Pitágoras, correcto. Me parece lo ideal. ¿Cómo colocamos? 2x más 4 a la 2 es igual a 2x a la 2 más 2x más 2 a la 2. Muchísimas gracias, señor Campos. Efectivamente, ese sería el primer paso. Vea, estamos tratando de encontrar x, ¿cierto? Estamos tratando de encontrar x. Por lo tanto, para poderlo hallar necesitamos una ecuación, ¿sí? Una ecuación. ¿Y de dónde va a salir la bendita ecuación? Pues del teorema de Pitágoras. Vea, el teorema No falta la raíz. Ok, ¿faltaría la raíz ahí? Pregunta. No, porque la hipotenusa ya está elevando al cuadrado. Sí, correcto. Ahí la hipotenusa está elevada al cuadrado. Ok. Si en dado caso ustedes quieren pasarla como raíz, pues también se podría. ¿Listo? Pero pues aquí como está la hipotenusa al cuadrado, o sea, efectivamente lo que hizo el señor Campos fue coger la hipotenusa al cuadrado e igualarla al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Eso fue lo que se hizo, vea. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. ¿Cierto? Bien. Pregunta. ¿Será que si paso el cuadrado al otro lado como raíz, se pone más difícil o se pone más fácil el ejercicio? Porque hay que despejar x. Profe, una pregunta, ¿por qué a la hipotenusa la puse al cuadrado también? Porque esa es la fórmula, ¿no? Mira. No la puse acá. Ok. Entonces lo que pasa es que el teorema de Pitágoras, el general se conoce como hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Sí, correcto. Como no lo había puesto, entonces por eso es que estabas un poquito ahí como perdido. Pero sí, efectivamente el teorema de Pitágoras inicia desde acá. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Ahora, cuando tú quieres despejar el cuadrado, pasa al otro lado como raíz. Pero ya solo sería la hipotenusa, igual a la raíz, ¿cierto? Pero acá, en el ejercicio que vamos a realizar, es mucho más, digamos, provechoso dejarlo solo al cuadrado acá.
¿Por qué? La pregunta que yo les estaba diciendo era, si yo quito este cuadrado, y lo paso al otro lado como una raíz, se complejiza el resultado, se complejiza el problema, porque la idea es despejar x, ¿sí? Despejar x, y no voy a poder despejar x si hay unas x dentro de una raíz y hay otras x por fuera. Se va a complejizar, ¿listo? Entonces, la idea es que se trabaje desde el cuadrado, o sea, como lo dijo el señor Campos, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Bien, entonces, si el paso no es pasar el cuadrado como raíz, ¿qué tendríamos que hacer? Quitar los paréntesis. Quitar los paréntesis, ¿cierto? O sea, expandir los paréntesis, expandir los binomios, ¿cierto? Entonces, debe ser algo muy sencillo para ustedes expandir un binomio al cuadrado, ¿no? Expandir un binomio al cuadrado, entonces acuérdense que un binomio al cuadrado es el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Es expandirlo, ¿no? Es expandirlo. Entonces, si vamos a expandir este primer binomio, ¿cómo queda? ¿2x? ¿Entre paréntesis? No, hoy no. Porque como lo estamos expandiendo, pues queda ampliado. Entonces sería... Pero como va elevado al cuadrado. El primero es en paréntesis. Vale, que va, es que digamos que yo siempre, cuando estaba en octavo, yo lo explicaba así. Es un binomio al cuadrado, entonces va el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué es importante trabajarlo así? Porque a veces los términos vienen dados por número y letra. Entonces por eso era importante. Entonces primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O sea que aquí va 2x, aquí va 2x, aquí va 4 y aquí va 4. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Vale, cuidado. Esta sería la expansión de este primerito, ¿no? Esto sería como la expansión del primero. Ahora, por este lado derecho, ¿cuánto es 2x al cuadrado? 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Muy bien. Ahora, expandir este nuevamente, entonces sería el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí o no? Porque es un binomio al cuadrado otra vez. Pero entonces aquí adentro iría 2x, 2x, 2 y 2. ¿Listo? Creo que le estoy dando muchas vueltas al asunto, pero es así. Binomio al cuadrado, primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. 2x al cuadrado, pues es 4x al cuadrado. Y otro binomio al cuadrado, entonces primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo sé que la primera parte es un poco larga, pero ya después se va a empezar a simplificar. Vea, 2x al cuadrado nuevamente es 4x al cuadrado. ¿Cuánto da esto por esto por esto? 8x. Ah, no, 16x. 16x, ¿cierto? Entonces más 16x. ¿Y cuánto da esto? 16. Más 16. Muy bien, listo. Por este otro lado, este 4x al cuadrado lo vamos a dejar quieto. 2x al cuadrado pues es otra vez 4x al cuadrado. 2 por 2 por 2, entonces 2 por 2 4, 4 por 2 8, más 8x y 2 al cuadrado es 4, más 4. Vea, yo quiero que usted revise qué es lo que estamos trabajando y hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde Profe, vamos. tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Por qué juego el cuadrado en el 4x de la segunda mitad? ¿Acá? ¿Por qué qué? Ah, abajo. Acá. ¿Por qué qué? Perdón. Ahí. Dejo el cuadrado. Pero en ese no, en el otro. ¿Acá por qué dejé el cuadrado? Sí. Ah, ok. Porque usted tiene 2x elevado al cuadrado. Cada uno de los dos términos está elevado al cuadrado. No solo el 2, también la x. O sea que esto sería lo mismo que 2 al cuadrado por x al cuadrado. Ah, ok. Se distribuye el cuadrado, ¿listo? Bien, perfecto. Entonces, yo quiero, ubicarlos. Acabamos de encontrar una ecuación en donde está obviamente el x que toca hallar porque x es la incógnita, ¿cierto? Entonces tenemos una ecuación con una incógnita, por lo tanto sería factible encontrar x, o sea, sería
imposible encontrar x porque es una ecuación con una incógnita. Entonces lo que hacemos es expandir, ¿cierto? Expandir y poder encontrar una ecuación un poco ya sin paréntesis ni nada por el estilo. Vea, yo necesito que usted entienda que acá lo importante es poder sacar la ecuación más simplificada para poderla solucionar. ¿Cuál es la ecuación más simplificada para solucionar? Dejar en un lado 0 y en el otro lado todos los términos, ¿cierto? Todos los términos. Vea, estos términos siguen igual. 4x al cuadrado más 4x al cuadrado más 8x más 4. Si usted quiere los deja igual. Ahora, todos estos términos van a pasar al otro lado. Pero todos estos términos se están sumando, o sea que van a pasar a restar, ¿no? Entonces pasaría el 4x cuadrado a restar, pasaría el 16x a restar y pasaría el 16 también a restar. ¿Sí? Y aquí tendríamos lo siguiente. Aquí hay términos semejantes. Vea, esto es semejante, esto es semejante, esto es semejante, o sea que se pueden calcular, ¿sí? Se pueden operar. ¿Cuánto da 4x cuadrado más 4x cuadrado menos 4x cuadrado? 4x cuadrado. Vale, listo. ¿Cuánto da? Ojo porque aquí también hay otros, vea. ¿Cuánto da 8x menos 16x? 8x. 8x. Menos 8x, ¿no? Menos 8x, ¿no? Menos 8x. Porque 8 menos 16 es menos 8. Listo. Y por último tenemos este de acá con este de acá. Menos 14. Menos 14. Digo menos 12. Epa, sí. 4 menos 16 menos 12. Sí, menos 12. Listo. ¿Qué ven ahí? ¿Qué acaban de encontrar? Una ecuación ax a la 2 más bx más c. Sí, señor. Una ecuación cuadrática. Eso es lo que es una ecuación cuadrática. ¿Y ustedes cómo saben solucionar una ecuación cuadrática? ¿Con qué la solucionan? ¿Factorizando? Una forma es factorizando, ¿cierto? Una forma es factorizando y la otra Fórmula general. fórmula general o fórmula cuadrática, correcto. Entonces, de las dos maneras se puede solucionar. Entonces la fórmula general es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac, todo eso sobre 2a, ¿no? Esa sería la fórmula general. Y factorizando sale en dos pasos. En dos pasos sale ese ejercicio factorizando. Pero bueno, les voy a dejar de aquí en adelante y usted la próxima clase me dice cuánto vale x. ¿Listo? Entonces necesito que entiendan que el teorema de Pitágoras puede ser el inicio de todo un ejercicio que usted ya va a aplicar toda la teoría que usted ha estudiado hasta ahora, ¿no? Pero si usted se da cuenta, todos nosotros sabemos esto. Todos. Aplicar el teorema de Pitágoras, expandir polinomios, términos semejantes, solución de cuadrática. Todo eso usted lo debe saber. O sea que no es nada del otro mundo. ¿Listo? Entonces les dejo ese ejercicio para que ustedes lo terminen y encuentren cuánto vale x. Chicos, muchísimas gracias. Creo que ya llegamos al final. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. O si quieren de una vez hacer este ejercicio que nos queda un minuto, como quieran. ¿No tienen preguntas? Profe, el Dime. 4x al lado, ¿de dónde sale? El del resultado. Ok, mira, acá sale de acá, mira. Aquí tú dices 4 más 4 es 8. Y le vuelves y le restas 4. 8 menos 4, 4. ¿Listo? Entonces sería... O sea que se multiplica un término de la primera y uno de la segunda. Profe, la No. factorización sería 6 y 2, ¿no? 6 y 2, ya revisamos, espérame. La primera pregunta que me hizo la compañera. Mira, lo que pasa es que aquí se trabaja lo que son términos semejantes. X cuadrado, x cuadrado y x cuadrado. O sea, tenemos 4 manzanas más 4 manzanas menos 4 manzanas. Entonces 4 manzanas más 4 manzanas, 8 manzanas, menos 4 manzanas, 4 manzanas. ¿Sí? Sí. Términos semejantes. ¿Sí? Términos semejantes. Listo. ¿Y la factorización me dijiste qué? Perdón. 6 y 2. 6 y 2. Pero la factorización no es 6 y 2. Ah, ok, multiplicado. Bueno, les voy a mostrar No. algo. No, porque es que eso es cuando es una
un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Pero mira que aquí no hay un número, ¿no? Entonces no se puede factorizar con lo del 6 y con el 2. Pero sí se puede hacer esto, vea. 4 factor común de x al cuadrado. ¿Qué le falta a 4 para hacer 8? Multiplicarlo por 2. ¿Y qué le falta a 4 para hacer 12? Menos 3. Y con este sí se puede factorizar así como tú hiciste. ¿Listo? Ahí les dejo el ejercicio para que lo puedan terminar. ¿Vale? Profe, una pregunta aparte de esto. Es que yo ayer le envié el taller y se me fue sin el archivo. Y yo le escribí un correo en Fidias y usted me respondió que se lo volviera a enviar. Pero el aplicativo no me dejó volverle a enviar el taller. Listo, entonces hagamos una cosa. Como es la primera vez que ustedes trabajan esta vaina del aula virtual y todo lo demás, los que me enviaron el taller por correo se los voy a revisar, se los voy a valer. Pero de aquí en adelante es por el aula virtual, o sea, es imposible que a ustedes que son jóvenes les quede grande subir un archivo al aula virtual. Es solo cargar el archivo y listo, ¿vale? Se lo recibo por esta vez y ya para más adelante sí o sí toca por el aula virtual, ¿listo? Bueno, profe, es que la verdad a mí lo que me pasó fue que lo envié, Sí. pero se me fue el internet, o sea, ahí aparecía el archivo adjunto Sí. y se me fue el internet. Y Ok. cuando volví a entrar a mirar lo que le había enviado no aparecía el archivo adjunto. Sí, a varios les sucedió exactamente lo mismo y lo que les dije Ahí fue fue... cuando yo le envié el correo para lo del taller porque como no pude otra vez, pues Ok, decidí enviárselo por el listo, correo. listo. Entonces yo lo tengo en cuenta para poderlo revisar, pero desde el correo. Listo. Pero entonces, acuérdense que si les pasa eso nuevamente me escriben, profe, me puede habilitar otra vez para poderlo subir y yo les habilito otra vez la opción para que lo puedan subir desde el aula virtual, ¿listo? Con tiempo, pues para que no después no se corra el tiempo y no lo puedan hacer. Bueno, chicos, creo que ya eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces espero que estén bien, que descansen. Nos vemos mañana en geometría. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, cuídense.